Apreciados hermanos, desde Maracaibo, Venezuela, Templo de Nuestra Señora de la Consolación, les brindamos la más cordial bienvenida a nuestra celebración eucarística del día de hoy, 27º domingo del tiempo ordinario. Estas son las intenciones para nuestra Eucaristía. Por la salud de Denis Quiñones, José Luis Pérez Rincón, Gladys Morillo, Elena González de Cruz, Xiomara Cacique, Segundo Roberto Rojas, Carlos Valencia, José Antonio Morillo. Por los 8 sectores de nuestra parroquia. Petición a San Ezequiel Moreno por la salud de Digna Rosa Cacique. Petición a San Agustín por la culminación de los estudios de Andrés Bolaño Morillo. Petición por la sanación de Kerly Margarita Hernández Herrera. Por el eterno descanso de Antonio Marín, Salvador Amenta, Lilia Morillo de Valencia, Alirio Ramón Hernández, Alirio Enrique Hernández en su aniversario número 6, por todos los fallecidos a causa del coronavirus, por todas las almas del purgatorio. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía de hoy. Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración Día del Domingo. Vamos a presentarnos delante de Dios pidiéndole su misericordia, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos a la palabra de Dios. Hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, invoquemos al Espíritu Santo con las palabras de San Agustín. Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Amén. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres.
Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué le prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a su dureza de corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazo a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Pues yo también estoy bendecido por el Señor. Estamos caminando en este tiempo ordinario y ya estamos en el domingo número 27 y estamos caminando con el Maestro y el Señor nos propone en cada domingo una propuesta de valor evangélico. Hoy, el valor que resalta las lecturas de hoy y lo que nos propone Jesús es hacia una comunidad alternativa con la igualdad y sobre todo la dignidad de todos. La igualdad y la dignidad son dos aspectos importantes, son dos valores que Jesús nos propone en el día de hoy. Jesús continúa su camino hacia Jerusalén y a la vez continúa su instrucción a los discípulos. Los episodios que siguen a lo largo del capítulo 10 eran descubriendo y definiendo los valores nuevos del reino. Cada uno de ellos subvierte uno de los principios del orden establecido y nos introducen a la nueva moral de la comunidad de Jesús. Esa nueva alternativa, esa nueva modalidad, esa nueva comunidad que Jesús está tratando de proponer en ese tiempo en la que le tocó vivir Jesús. Y es para nosotros un motivo de reflexión, de ver qué tanto tiene aquello con lo que estamos viviendo nosotros. Y creo que es un tema que nunca termina, es un tema que vemos todos los días, como nosotros, esto de la igualdad
ya hasta incluso ya la manipulamos, ya todos tenemos que estar iguales, ya todos somos iguales, todos, ¿no? Y tenemos que ser igual al otro, de paso, algo impuesto, algo obligatorio, ¿no? Por la dignidad de la humanidad. Pues Jesús hace esta distinción, pero de una manera diferente, de una mirada desde la mirada de Dios, que es la que el mundo le hace falta. Estos versículos del Evangelio de hoy recogen dos episodios netamente diferenciados. La primera, el acoso de los fariseos hacia Jesús, para ponerlo a prueba. A propósito del divorcio. Y el segundo episodio es la reprensión, de los discípulos hacia los niños. De fondo, las mujeres y los niños. Es el tema y es el ejemplo que Jesús trae para nosotros, para explicarnos un poco sobre esto de la igualdad. Y el primero es el acoso de los fariseos a Jesús a propósito del divorcio. Es un tema que a la hora de la hora lo tenían claro. Lo que pasa es que querían poner a prueba a Jesús a ver qué decía, ¿no? Y por supuesto, Jesús está claro que hay que respetar la ley. Pero esa parte humana de que Moisés, como que si Moisés fuera Dios, no, Moisés tuvo que hacer eso por el desorden que había en ese tiempo, imagínense. Y ahora, cómo todo lo tomamos al favor nuestro y no a lo que Dios ha hecho. Con la libertad de los esposos. ¿Qué querían los esposos? Unirse. ¿Y Dios qué hizo? Unirlos con la bendición. Pero no es divorcio por divorciarse. Aquí el asunto era realmente el tema, en tela de juicio, lo que es las mujeres. Y de ahí viene el tema, ¿verdad?, de los niños que trae después el Evangelio, ¿no? Pero aquí realmente el Señor quiere que nosotros también veamos las cosas que hace Dios y las cosas que hace el hombre. Dios une, el hombre divide. Y eso es lo que quiere rescatar Jesús y dar a entender que el Señor lo que quiere es la unidad, no la división. Ya a tema personal, ya las parejas tendrán que tener una decisión libre y voluntariamente, pero no arbitraria, no así como quisiéramos, ¿no? La mirada de Dios siempre va a estar desde la unidad, siempre rescatar lo que Dios ha unido, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y el segundo tema, la reprensión de los discípulos a los niños. Otra dimensión esencial de la nueva comunidad mesiánica será la renuncia de la arrogancia y el orgullo y la apertura a la gratitud.
El relato de los niños es bastante claro en este versículo. Los discípulos regañan a los que llevan a los niños no porque éstos puedan molestar al maestro, a Jesús, sino porque los niños no representaban nada en la época de Jesús. No tenían nada que aportar. Siempre estaban atenidos a mamá y a papá, pero no tenían ningún aporte. Según ellos, el reino de Dios era cosa de adultos. Y para alcanzarlo era necesario hacer opciones conscientes, tener determinados méritos y realizar las obras de responsabilidades. Jesús piensa de forma opuesta. El reino de Dios debe ser recibido, o sea, es una iniciativa divina y gratuita. Por tanto, la única actitud apta para recibirlo es la de los niños, siendo un don. El reino está reservado para ellos, que como los niños confían, se abren y se abandonan por completo a la bondad de Dios. Y por eso Jesús lo toma como ejemplo. Un niño siempre está atento a su padre, a lo que le puede dar el padre. Siempre busca al padre. Su refugio, su protección, siempre va dirigido al Padre. Y por eso Jesús lo ponen como ejemplo. Los que sean como ellos entrarán en el reino de los cielos. La humildad, la sencillez, el abandono total, confiado hacia un adulto, como referencia a papá o a mamá. Y ese es el ejemplo que pone a Jesús. Y por eso les dice, vengan a mí, dejen que vengan a mí, no se lo impidan. Y por eso Jesús les impuso las manos y los bendijo. O sea, rompió Jesús con todas esas costumbres judías de la época. Jesús propone realmente un aspecto novedoso dentro de la ley de aquel entonces. Propone realmente el valor de la igualdad, de la unidad y sobre todo dejar que todos vengan a Dios. Todos tenemos ese derecho, niños, jóvenes y adultos, todos tenemos derecho de ir hacia Dios. Por eso no podemos impedir nunca a las personas ir hacia Dios. Por eso tenemos que salvar siempre las cosas de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una cosa es lo que dice la humanidad y una cosa es lo que dice Dios. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra atención. No toda verdad la tiene el hombre, aunque sea muy sabio. Más sabios son las cosas de Dios, y esas son las cosas que menos les prestamos atención. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de octubre. Y la invitación pues es meditar, tomar la Biblia de nuestra casa, ponerle un sitio digno durante este mes, que presida nuestro hogar, ponerle un sitio digno dentro de la casa. Como yo les comentaba anteriormente, que a mí me llamó la atención, teniendo ese respeto a la palabra, fue una misión que yo fui en Guanare, por cierto. Tuve la dicha de estar en una misión allá y en ese entonces no teníamos como un campo de misión, un colegio.
que les dio al ojo a los misioneros en una Semana Santa. Y eso fue para nosotros un campo, el campo de misión, pero a la vez le teníamos también un campo, un espacio a Dios, que era un salón. Yo pensaba que iba a estar el sagrario, pero la sorpresa de todos los misioneros cuando entrábamos a ese salón que formaba como una capilla, era que estaba la palabra de Dios en el medio. Y la hermana que estaba ahí nos decía, este es nuestro sagrario. La palabra de Dios es nuestro sagrario. ¿Y por qué? Porque ahí está Dios. Y teníamos que darle esa reverencia tal cual como si fuera el Santísimo. Obviamente no es lo mismo el cuerpo de Cristo que la palabra, por supuesto, pero la hermana lo que quiso darnos a entender es que la palabra también es sagrada. Y es importante darle un sitio importante en nuestra vida, tenerle ese respeto. Por eso, este mes de octubre, la campaña es darle ese sitio importante a la palabra de Dios a nuestra vida. ¿En qué sitio está tu palabra? ¿En qué sitio tienes la Biblia? Por ejemplo, en tu casa. ¿En qué lugar la tienes? ¿Dónde la tienes? Y ahí donde tienes la palabra, ahí puede ser como tienes a Dios en tu vida. A veces cerrado, a veces escondido. Y muchas veces tenemos a Dios en nuestra vida así. Y la palabra de Dios es importante porque es ahí donde Jesús nos habla. Y muchas veces lo tenemos cerrado, como también tenemos nuestros oídos cerrados a la palabra de Dios. Como estos judíos que no interiorizaban la palabra de Dios, sino la ponían siempre a su conveniencia. Y muchas veces nosotros solemos hacer así. Vamos a pedirle pues a San Jerónimo, que también lo celebramos el jueves pasado, que interceda por nosotros, este doctor de la iglesia que puso la palabra de Dios siempre presente en la vida del cristiano, el que tradujo la Biblia en latín para que pueda ser más comprendida, más entendida. Y él nos decía que desconocer la palabra de Dios es desconocer a Dios. Pidámosle pues a él que interceda por toda la iglesia y por todos nosotros para que podamos siempre acercarnos a la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que fiel a su Maestro, aparezca ante el mundo como sal de la tierra y luz que alumbra en las tinieblas. Roguemos al Señor. Por la paz del mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades y las guerras. Roguemos al Señor. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, por los desterrados, por los privados de libertad y todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios, roguemos al Señor. Por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor.
por todos los enfermos, especialmente nuestros hermanos que sufren el COVID u otra enfermedad, para que el Señor con su divina gracia les conceda la pronta sanación, roguemos al Señor. Por todos los emigrantes, por nuestros hermanos venezolanos que están en Chile y en otros países, para que tomen conciencia del deber ser, de la estadía de aquellos países, y no buscar sus propios beneficios, sino buscar siempre el bien común, y que sea esto tan recíproco que también respeten a los emigrantes también. No todos son malos. Por la dignidad humana, roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que en medio de sus dificultades puedan encontrar el bien común y puedan rescatar sus vidas y siempre estar unidos, roguemos al Señor. Mira, Señor, en tu bondad todas estas nuestras intenciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido, y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por aquellos que recordamos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación Nuestra Señora de la Consolación, San José, su esposo, los apóstoles, tus santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de la alegría del Señor, porque somos sus hijos muy amados, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos todos, dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ha llegado el momento de la comunión. Unámonos todos, pues, en esta oración de la comunión espiritual, pidiéndole al Señor que siempre venga a nosotros por medio de su palabra. Unámonos, pues, todos en oración. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser,
mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. María también fue una persona que también supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pidámosle pues a María que interceda también por nosotros para que siempre estemos atentos a la palabra de Dios. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu mano, Madre, que cubra mi maldad. Cubierta con tu mano, tu cielo he de llegar. Dame tu cielo, oh Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, su Madre, para poder amar. Esta será mi dicha para una eternidad. Amén. A nuestros hermanos difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Señor, que nuestros familiares, amigos y conocidos que esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que disfruten contigo de la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Concédenos, Señor, Dios Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.